días a todas y todas. Te presento, me llamo David Pérez Castejón y soy docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, primero agradeceros la oportunidad de estar aquí con vosotros. Enhorabuena por la iniciativa para compartir propuestas, me parece muy útil. Y os voy a pedir también disculpas previamente porque cuando acabe tengo un compromiso en Zaragoza y me voy a marchar. Pero me salió muy mal, parece que vengo, os lo cuento y me voy. Me hubiera encantado, ¿eh? Vas a parecer alumnos. Por eso, lo he pensado más de una vez y ahora cuando estoy digo, es que se va a tener que marchar y me sabe mal, pero bueno, os voy a contar, voy a ir un poco rápido, entonces sí que, por favor, me interrumpís, me preguntéis aclaraciones y cualquier sugerencia también. Espero que igual, en el mejor de los casos, daros alguna idea para algún proyecto que podéis hacer, pero por favor, si podéis darme algún tipo de feedback, algo que estéis haciendo vosotras y vosotros y que lo pueda aplicar en Teruel, lo podamos aplicar, fenomenal. Como había pensado, contaros un poco las tres asignaturas en las que os presento los proyectos que hacemos con centros educativos, todos relacionados con diversidad y educación inclusiva. Os voy a contar lo que hacíamos pre-pandemia, porque luego se interrumpió todo. Os cuento lo que hemos hecho este año, que ya hemos iniciado, y lo que haremos ya el curso que viene, que es justamente lo mismo que hacíamos antes de pandemia, ¿de acuerdo? Y si tenemos tiempo, al final hablamos un poco de lo que veo yo de oportunidades en desarrollar proyectos desde las asignaturas con centros educativos. Os voy a hablar de una asignatura de educación infantil, que es currículo de educación infantil inclusiva, que era en parte de Teruel Charonamo, uno de los grupos en que realiza el proyecto, y en el que yo imparto un módulo de diversidad e inclusión. Y luego dos de primaria, atención a la diversidad, de la que yo soy profesor, en segundo, y una optativa de la mención de PTIAL, que es intervención educativa y diversidad. ¿De acuerdo? Entonces, prepandemia, la asignatura de infantil. Es una asignatura quizá la que más tradición tiene en nuestra facultad en cuanto a desarrollar proyectos con colegios. ¿Qué es lo que hacen desde esta asignatura? Os digo qué es lo que hacen porque yo no he participado nunca en ninguno de los proyectos. Bueno, una cosa muy sencilla. Desde la asignatura se diseña un proyecto que está vinculado con los resultados del aprendizaje. Tenemos el Centro de Educación Especial Gloria Fuertes, que lo conocéis, de Andorra, Teruel. Nuestros estudiantes diseñan el proyecto, van al Centro de Educación Gloria Fuertes, implementan el proyecto, lo llevan a cabo, recogen la información sobre cómo va el proyecto y vuelven a la universidad. Este proyecto, os digo, no os puedo dar mucha información porque es justamente el que yo no he participado. Pero desde que estoy en la facultad de Teruel, este proyecto se ha llevado a cabo con la asignatura de Educación Física de tercero, que también es anual, y el año que viene, por ejemplo, se va a llevar a cabo con las asignaturas de, creo que aquí estoy de diferentes áreas, ¿verdad? Se va a llevar a cabo con las asignaturas de música y de clásica. ¿De acuerdo? Y en el histórico de este proyecto, pues desde viajar en el día desde la universidad hasta el colegio, conocer el colegio, implementar el proyecto, un proyecto con el alumnado del Centro de Educación Especial, que es bastante desafiante porque, como sabéis, hay unas capacidades muy diferentes. Han hecho el viaje en el día, antes de pandemia también tenían la costumbre de ir un día a hacer noche en el gimnasio, los estudiantes implementaban el proyecto y al día siguiente se volvían, con lo cual es una convivencia muy útil y muy interesante. El colegio, Gloria Fuertes, siempre, son iniciativas de ellos, siempre ha querido que vayamos y tenemos abierto las clases, cualquier tipo de recurso personal, material, etc. Esto en cuanto a infantil. En cuanto a primaria, ya os explico porque es un poco jaleo y un poco confuso, ¿de acuerdo? Y voy a hablar de trimestres escolares, porque como nos tenemos que ajustar a los centros educativos, os hablo de propuestas con trimestres escolares. Educación inclusiva, atención a la diversidad. En el primer trimestre escolar tenemos un proyecto que llevamos a cabo desde la asignatura de cuarto de la mención de intervención educativa de diversidad, que se llama Conectados por el Deporte 1. Que no se engañe el nombre, que luego lo explico, que no es siempre con deporte. Pero fue el nombre que le pusieron en su origen las maestras del otro colegio de educación especial de Teruel, de la Arboleda, y se ha quedado con ese. Entonces, el primer trimestre escolar de los colegios, desde una asignatura de la mención, llevamos a cabo el proyecto Conectados por el Deporte y otro proyecto diferente con el Gloria Fuertes también. En el segundo trimestre escolar, llevamos a cabo un proyecto que lo diseñan desde el ciclo formativo del francés de Aranda, pero en el cual los alumnos de segundo de atención a la diversidad, del segundo semestre, participan como observadores y ayudantes. ¿Por qué?
es conectados por el deporte 2, luego os explicaré mejor. ¿Por qué? Porque en el tercer trimestre escolar, esos estudiantes de la universidad que han participado como observadores y como ayudantes en Conectados por el Deporte 2 se encargan de diseñar el proyecto y lo lideran ellos. Voy a explicar Conectados por el Deporte y así lo vais a ver un poquito. Conectados por el Deporte es una iniciativa que surge en el 2017-2018 a partir de un trabajo de fin de grado de un estudiante. El estudiante había hecho la mención de PT y la mención de Educación Física. En el mismo curso hizo las prácticas en el Colegio de Educación Especial de Albonera y en el Colegio Las Anejas de Teruel. Hace el trabajo de fin de grado, desarrolla un trabajo de fin de grado de aprendizaje-servicio y propone un proyecto de convivencia y de inclusión que lleva a cabo en junio. En ese proyecto que realiza este estudiante participan 20 alumnos y alumnas del Centro de Educación Especial, 25 de una clase de sexto del Colegio de las Anejas y 25 de una clase de primero de la ESO del Instituto Francés de Aranda. Organiza un proyecto toda una mañana, una jornada de convivencia, actividades, imaginaos el reto que es, grupos heterogéneos, ajusta las actividades, pictogramas, participación, bueno, todo lo que requiere en cuanto a educación inclusiva de atención a la universidad. Cuando acaba la jornada y se hace la valoración con los centros educativos, todos piden que se pueda replicar el año siguiente, pero no lo quieren una vez. ¿Por qué? Porque de sus colegios y del instituto solo había participado una clase. Pero por logística funcionaba bien así. Entonces lo que piden es que se pueda repetir al año siguiente, pero una vez por trimestre. Por eso, Conectados por el Deporte 1, Conectados por el Deporte 2 y Conectados por el Deporte 3. Claro, decimos, ¿y cómo organizamos esto? Bueno, la solución que se nos ocurre en el primer cuatrimestre se organiza desde la práctica de la mención. En el tercer trimestre escolar lo organizamos desde la asignatura de Dirección a la Diversidad, pero claro, en el segundo trimestre escolar sabéis que con respecto a la universidad está ahí en medio exámenes, entonces lo organiza el ciclo formativo del Francés de Aranda, pero con observadores y ayudantes, los estudiantes que diseñarán el siguiente proyecto. ¿Dudas? Porque he ido rápido y es un poco confuso. La temática de cada uno de los proyectos Conectados por el Deporte 1, 2 y 3 es completamente diferente. Es en función de los estudiantes que diseñan el proyecto y, bueno, han hecho, está por aquí Alberto y me acuerdo mucho de él, han hecho retos cooperativos, han hecho juegos tradicionales. Este año lo han dirigido más a actividades cognitivas y de atención, ¿vale? Es Conectados por el Deporte porque son el nombre del colegio, pero la temática es un poco en función de los estudiantes que diseñan el proyecto en la asignatura. Entonces, para que veáis un poco la relación con los resultados de aprendizaje y cómo lo metemos en las asignaturas, que tiene que tener una significatividad y claro, está relacionado. Conectados por el Deporte 1, primer trimestre escolar, lo hacemos desde la mención de PT en colaboración con una asignatura de la mención de Educación Física. ¿De acuerdo? Entonces, resultado de aprendizaje de la asignatura de la mención de PT, conoce las características del alumnado, analiza necesidades educativas, diseña, planifica, evalúa propuestas, conoce sistemas alternativos o metativos de comunicación. Todo, vamos, es que sin querer ya está medido en el proyecto. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen que diseñar una actividad, una jornada entera, tienen que anticiparlo en el Colegio de Educación Especial, tenemos que ir al colegio a anticiparlo, tenemos que pictografiar, tienen que manejar el software, tienen que hacer, con la mención de Educación Física, diseñar las actividades, eliminar barreras, etcétera, etcétera, todo temas de educación inclusiva. Este proyecto es un poco diferente de los que vais a ver después, Conectados por el Deporte 2 y 3. ¿Por qué? Porque como participamos con la mención de PT y AE, lo que nosotros intentamos transmitir en el proyecto es ese rol, para los que no conozcáis esto, pues bueno, pero ese rol del PT y AE como especialista y el rol del tutor de educación física que muchas veces tienen que trabajar juntos en el tema de educación inclusiva y de atención a la diversidad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos también dentro del proyecto una formación conjunta que a los estudiantes les gusta muchísimo, que previamente a este proyecto mis estudiantes de una asignatura preparan una formación para los estudiantes de educación física sobre sistemas alternativos aumentativos de comunicación, sobre el efecto selector, y los de educación física les dan una formación a mis estudiantes sobre deporte y discapacidad. Con esa formación previa luego se juntan y diseñan el proyecto y lo llevan a cabo en diciembre. En mi asignatura este proyecto es un 40% de la nota del curso.
Pero esos 4 son los resultados de aprendizaje, pues, con lo cual solo con ese proyecto ya se incide en ellos. Con el Dashboard Deporte 2, acordaros, segundo trimestre escolar, ¿de acuerdo? No tenemos ahí la cobertura de la universidad para poder desarrollar el proyecto porque tenemos exámenes, fin de asignaturas. Lo desarrollan y diseñan ciclo formativo. Bueno, lo voy a decir bien porque ha cambiado. No lo voy a decir bien porque está en el otro. Actividades sociodeportivas ha cambiado el nombre. Lo diseña el Instituto Francés de Aranda a través de un módulo de una asignatura. Nosotros participamos, pero solo en las sesiones previas como ayudantes, como voluntarios. Se lleva a cabo el proyecto y mis estudiantes de segundo de tercera universidad participan como voluntarios y observan. ¿De acuerdo? Y se lleva a cabo el proyecto. En el tercer trimestre escolar, mayo, con el Dashboard Deporte 3, es el turno de la asignatura de atención a la diversidad, que han estado de voluntarios en el anterior. ¿De acuerdo? Atención a la diversidad es una asignatura de segundo, de Magisterio de Educación Primaria, con lo cual todavía son un poco, no son tan maduros para el diseño como los de cuarto, que sí que no hay un poco de diferencia. Entonces, y el proyecto tiene que ser un poco diferente. En la atención a la diversidad, lo que hacen es una investigación para desarrollar el proyecto, ¿de acuerdo? Tienen unos seminarios previos en la asignatura de lectura de unos artículos que le dan un marco teórico. Con eso tienen que desarrollar una investigación que es diseñar la jornada. Porque claro, yo no os he comentado la jornada, pero entendéis que la jornada es muy compleja, porque vienen 30 de Arboleda, 30 del instituto y 30 del colegio. Los metemos siempre en grupos cooperativos, grupos heterogéneos, y tienen que desarrollar las actividades que han enseñado los estudiantes. Pero claro, eso es un desafío increíble en cuanto a los niveles de capacidades. Y tienes que dar respuesta a primero de la ESO, que encima son más competitivos, pero también respuesta quizá a la niña de 8 años que va en una silla de ruedas y que no tiene comunicación ni tiene movilidad. Todos participan. Entonces es un reto muy importante y bastante complejo. Con el Dashboard Deporte de segundo, hacer el proyecto, pues la investigación previa, hacer el proyecto, hacer un informe de cómo ha ido la jornada y es lo que presentan como trabajo de la asignatura, ¿de acuerdo? Entre otros. Muy rápido, alguna cosa se me va escapando. Bueno, os he puesto aquí un ejemplo para que veáis un poco la rúbrica. Claro. Luego os diré, a las compañeras antes han dicho buenas prácticas y había uno de los ítems que era sostenibilidad, ¿de acuerdo? Esto, por mucho que os parezca con el Dashboard Deporte 1, 2 y 3 y la actividad con el Centro de Educación Especial Arboleda y la sensibilización que tienen que hacer, a mí lo veo totalmente sostenible, porque tenemos una marcha de acogida y entonces a mí no me estresa, pero nada, ¿de acuerdo? Me estresa más la redacción del documento que tienen que hacer los estudiantes. Me imagino un poco como a todos y todas, que son muy responsables y muy implicados para llevar a cabo el proyecto, pero luego cuando tienen que ya pasado el proyecto y tienen que darle la forma del documento escrito, entonces bueno, yo este año les he dado esta rúbrica que indica los apartados del documento que tienen que hacer y pasado mañana entregan el portfolio, así que la semana que viene os diré si esta vez ha funcionado mejor o peor. Pero bueno, tienen que analizar ese problema que es que no hay inclusión entre diferentes centros, cómo dar respuesta, qué posibilidades se encuentran y luego sobre todo la propuesta de mejora a partir del propio desarrollar el proyecto. Habéis hecho antes un comentario también de evaluación formativa, para que me he perdido lo de la evaluación formativa, pero yo veo que la aplicación del proyecto y que ellos tienen que estar conscientes de cómo sale el proyecto y lo tienen que recoger en el informe, y esa parte la hacen muy bien, son muy críticos a la hora de decir oye, hemos planteado 3 niveles de ejecución, pero el primer nivel se ha quedado corto, lo hemos tenido que cambiar sobre la marcha, entonces hay un proceso de aprendizaje real, ¿de acuerdo? Que no le doy yo, vale, se lo da la propia actividad. Bueno, la rúbrica. Ese era uno de los proyectos y ahora es el proyecto con Elonia Fortes, pero no el de infantil. ¿Recordáis que el de infantil os he dicho que lo hacen desde infantil en una fecha? Este es el que hacemos desde la mención, desde la asignatura también de Intervención Educativa y Diversidad. Esa asignatura tiene 2 proyectos, con el Dashboard Deporte y la visita al Centro de Educación Especial. Se vincula otra vez con los cuadros de aprendizaje que son lo mismo, ¿de acuerdo? Y que claro, ir al Centro de Educación Especial de Elonia Fortes y tiene que desarrollar 2 proyectos. Uno con los chicos y chicas más autónomos del colegio y otro con los chicos y chicas menos autónomos del colegio. Con lo cual, imaginaros cómo lo tienen que
que organizar. Organizar el proyecto, los dos proyectos en grupos, vamos al colegio, lo aplicamos, vamos en autobús, nosotros sí que vamos en autobús siempre ese día, pero bueno, la visita al Bolívar Fortes es casi la actividad que más te gusta de la asignatura, porque es una convivencia, es un viaje, claro, si no has estado nunca en un colegio de educación especial es una experiencia que te marca, entonces la significatividad está asegurada. Os estoy explicando los proyectos un poco por encima, pero que tengáis en cuenta que como participamos con centros de educación especial y con centros ordinarios que luego tienen que trabajar juntos, previamente tenemos que ir al colegio y hacer, en el colegio de educación especial hay que hacer una anticipación muy marcada de lo que se va a hacer con pictogramas, y en los colegios ordinarios hay que trabajar mucho el tema de la sensibilización, porque en la semana siguiente van a estar en un grupo en el que igual hay un chico con trastorno de espectro autista que no se comunica y que igual se va a poner a gritar, a llorar y se va a tirar al suelo. Entonces hay que hacer un trabajo previo que se hace desde las tutorías. Los estudiantes lo diseñan, no van todos, pero hay 3 o 4 grupos que sí que van a los centros educativos y hacen la sensibilización. Vale, esto era pre-pandemia, todo quedó interrumpido. También tenéis que tener en cuenta que con centros de educación especial, problemas de salud, etcétera, etcétera, el COVID pues aún lo hemos alargado más, pero también son los que más ganas tienen de que se vuelva a reiniciar todo. Entonces, este año nos reunimos con ellos, se acordó en el primer trimestre que hasta ver cómo venía el invierno no se hacía nada, pero luego ya en enero, febrero, llamaron que querían hacer otra vez Conectados por el Deporte, pero igual este año hacemos solo una vez, ¿de acuerdo? Entonces, en abril de este año hicimos Conectados por el Deporte, pero solo una vez y un poco diferente porque fueron los 80 del instituto, primero de ESO, y los 50 la totalidad del colegio Arboleda, en el Teruel. Mis estudiantes planificaron, como tenemos la dinámica acogida de esa... Es decir, los estudiantes, para que entendáis lo de la sostenibilidad, en estos proyectos los estudiantes deciden las actividades y la temática, pero todo el protocolo de a qué hora salen los chicos del colegio, cuál es la actividad, la secuencia, los tiempos, las etiquetas, las sensibilizaciones, está marcado. Y entonces el estudiante ya sabe cuál es la... Y eso es lo que me quita mi estrés, porque hay una secuencia muy marcada que funciona, que se reparten en grupos, que en cada grupo hay un guía que es un maestro y una maestra. Entonces, como está muy marcado, el estudiante solo se centra en la actividad. Y yo también, evidentemente, me quito peso, porque como esa estructura funciona, la aplicamos así. Y como proyecto nuevo este año, y que vamos a desarrollar también el año que viene porque sale fenomenal, y hemos aprendido una cosa nueva que ahora os voy a enseñar, a mitad de este curso, desde el aula de educación de adultos de Atari de Teruel se pusieron en contacto conmigo porque querían venir un día a la universidad. La asignatura ya estaba planificada, con lo cual yo se lo planteé a los estudiantes dijeron que sí, que vinieran los usuarios de Atari, vinieron 22 usuarios de Atari de la universidad. Mis estudiantes desarrollaron un proyecto, pero no era calificable para la nota, porque como no lo habíamos metido antes, pues bueno, pero claro, fue una experiencia que para ellos también les marca muchísimo. Lo vamos a hacer el año que viene ya dentro de la asignatura, pero porque digo que nos ha dado, y por eso creo que igual hay que hacer actividades con los centros, porque creo que nos ha mejorado. Fijaros lo que hicieron Atari. Atari vino hace 3 semanas, los 22 usuarios y los 2 docentes, vinieron a la universidad, les organizamos una tarde de actividades, mis estudiantes, fenomenal. Previamente habían venido a clase los 2 maestros del aula y nos habían dado instrucciones, tal, y llevamos a cabo el proyecto. A la semana siguiente nos enviaron desde Atari un feedback. Creo que esto también igual va con el tema de la evaluación formativa, esta que avisamos antes. Nos mandaron un feedback, que eso en el colegio y el instituto y en los otros proyectos no lo tenemos. Pero nos mandaron un feedback en el que, bueno, aparte de frases textuales de los 22 usuarios de Atari, de cómo se le había pasado una jornada, que hubo ahí un montón de convivencia, que para los estudiantes de la universidad fue eso como escuchar a José Antonio decir que se le había pasado fenomenal y tal, pues se toca un poco a la fila. Pero nos mandaron un informe que habían elaborado los 2 maestros del aula con los usuarios sobre las actividades. Bueno, claro, me llevo bien el informe y dije, madre mía, esto lo compartimos con la clase y fijaros, por ejemplo, hice una actividad que se llamaba retrato. Pero puntos fuertes. Permitió conocer al alumnado, el tercer punto. La secuencia de acciones para realizar la actividad fue muy bien explicada, guiada y anticipada, por lo cual mis estudiantes, que se encargaron de ese grupo, de esa actividad, saben que guiaron la actividad, la secuenciaron y encima la anticiparon bien. Perfecto, ¿de acuerdo? Además también optaron por añadir un rostro de un dibujo porque tenían como un boceto.
y pues perfecto, eso ayudó a que los usuarios pudieran hacer. Propuestas de mejora. Bueno, el alumnado incide en la rapidez, se pasaron de rápidos, fue todo un poco caña y también se quejaron del espacio. El espacio es verdad que no era el más adecuado, pero no había. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, la que me interesa a mí, de diversidad y de educación inclusiva. La última de abajo, dice, faltó comprobar prácticamente la comprensión del objetivo y secuencias. Podría haberse preguntado a 2 pares de alumnos, usuarios de Atari, aleatoriamente y haberles comprobado con un ejemplo que a su vez serviría de repetición de la explicación. Es decir, los estudiantes tenían ahí los métodos de usuario de Atari, explicaron muy bien la actividad, la secuencia. ¿Lo habéis comprendido? Sí, sí, pues nos faltó el otro. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo compartimos con la clase y, claro, a eso os aseguro que esto, no, a los dos grupos que diseñan la actividad ya no se les va a olvidar nunca, que si algún día tratan con una persona con discapacidad intelectual, se tendrán que asegurar de que ha comprendido la instrucción o la actividad, igual pidiéndole que lo replique. ¿De acuerdo? Y eso es este año. El año que viene, desde el currículum de educación infantil inclusiva del tercero, haremos la actividad con el borde fuertes. Y desde primaria, desde la asignatura optativa de cuarto, con la asignatura de educación física, haremos Conectados por el Deporte 1 y la visita al borde fuertes. Esto está para el Conectados por el Deporte 2 se encargará el ciclo con un proyecto que mis estudiantes participarán como observadores y en el trimestre tercero escolar, mi asignatura de segundo, a la diversidad, volvemos a hacer Conectados por el Deporte y el proyecto Atari, que lo vamos a incardinar en la programación que tiene Atari en su aula de alumnos. ¿De acuerdo? Porque esta vez nosotros, como fue un poco improvisado, diseñaron lo que querían para cuando vinieron a... Pero esa fue también un feedback que nos dio en los dos docentes del aula. Igual el año que viene, conociendo que tenemos una programación de aula, podéis diseñar, por ejemplo, ahora estaban en relación a las compañeras, en el aula de Atari ahora estaban trabajando en reciclaje. Pues igual podríamos haber hecho en la universidad una actividad vinculada con reciclaje. Y bueno, dificultades. A mí me generó estos tres el primer año. ¿De acuerdo? El primer año hasta que dimos con la fórmula, después del trabajo de fin de grado, hasta que dimos con la fórmula para que fuera todo rodado. Una vez que dimos con esa fórmula, de verdad, yo soy así, que me agobio con este tipo de cosas, pero es que va todo rodado. Los estudiantes tienen que hacer el proyecto. Lo que sí que hace falta es que el proyecto que hacen los estudiantes tiene que pasar por lo menos 2 veces por mí. Es decir, hacen una entrega de borrador 1, una entrega de borrador 2 y ahí tú les das un feedback. ¿De acuerdo? Es verdad que los centros educativos vienen antes al colegio para explicarle a los chicos y a los universitarios qué tipo de alumnado vais a tener. No van a poder agarrar una pelota. Si hacéis una actividad cognitiva no van a poder comprender, tienen que venir. Pero claro, mis estudiantes al final casi lo viven el mismo día que van. Entonces hace falta 2 borradores de feedback del proyecto, pero lo hacen fenomenal. Su grado de implicación es altísimo. Ya os he dicho que lo que más problemas tengo yo es con el documento escrito. ¿De acuerdo? Cuando tienen que plasmar eso en el documento escrito. Pero totalmente sostenible en cuanto a la organización. Sí que es verdad que a mí me gustaría contar con un poco el apoyo económico. Algún año pedía algún piduz, pero luego ya me desencanté con los piduz porque era tal jaleo y cuando hay que comprar cartulinas, etiquetas y tal, pues al final me gasto 30 o 40 euros cada año y ya está. Y no sé, ¿qué más os puedo contar? Creo realmente que contribuye a los resultados de aprendizaje y se lo contaba ahora a José Antonio. Yo ahora llevo, hasta el mes pasado, llevaba 2 años en mis asignaturas sin hacer un proyecto de este tipo. Y claro, noté una diferencia con la asignatura de este segundo cuatrimestre que tenía 2 proyectos, a con las asignaturas que eran solo teoría y a mí me cuesta muchísimo cada día más la teoría, no sé a vosotros y a vosotros, pero noté una diferencia abismal. Pero siempre que encontremos el punto en el que el proyecto no supone no dormir 3 días, si no, pues fuera. Evidentemente las sinergias con los centros educativos son necesarias y hay que cuidarlas. Y bueno, también un poco relacionado con lo que comentaban las compañeras, yo de verdad creo que la formación inicial también está para esto y para dar respuesta a esas necesidades que tienen los centros. Y pues lo repito, hacemos Conectados por el Deporte 3 veces porque lo han pedido los centros educativos. El año que viene ya iniciamos todo con el Gloria Fuertes y con Arboleda porque lo han pedido ellos. Porque ellos tienen esa necesidad de experiencias con otros adultos, como pueden ser los universitarios, experiencias de inclusión con otros compañeros, etcétera, etcétera. Y hasta aquí, cualquier aclaración, porque es muy rápido. Cualquier aclaración que queráis, por
favor, o sugerencia de cómo podéis, alguna cosa que hagáis vosotros, que funcione. ¿No? David, simplemente, la óptica de atención a la audiencia, gracias por participar en esta pequeña jugada, porque sí que es verdad que son ideas muy buenas de cara a nosotros también desde Huesca poder participar también con proyectos de este estilo. ¿Nos has dado ideas? A mí, en el tema de la atención a la diversidad y educación inclusiva, me parece importante, claro, no sé si hacer un proyecto, pero visitar un core que... Porque claro, luego, yo tengo, claro, imaginaros, yo toda mi docencia es de diversidad e inclusión. Entonces, todos los que pasan por Teruel, menos los del grupo de la tarde, pasan aquí, claro. Darles la teoría, luego los tutorizan prácticas de mención y, claro, sí, la educación inclusiva es muy bonita, pero luego el sistema educativo como está, justo empuja hacia el otro lado. Con lo cual, si no tienen experiencias de verdad previas en las que vean que de verdad es posible, aunque sea con un montón de curro y unas condiciones que igual no son las reales, pero si no lo ven antes, van a practicar y luego se incorporan al mundo laboral y el sistema les derrota completamente. Y entonces entramos ya en la dinámica que, bueno, pues se puede hacer alguna cosa mejor. Y de hecho se percibe eso en las prácticas que tienen luego de mención de PPIAE, que yo también he hecho bastantes, pues eso, ¿no? Eso de, bueno, yo sé unos contenidos y cómo planifico, pero luego al final salen chascos muchas veces porque no he tenido este contacto previo, que yo creo que es fundamental. Sí, pero bueno, la realidad es la que es, que ya la conocéis todos, pero no lo sé. Claro, yo no os lo he dicho, gratificante en los proyectos para mí lo son, ¿de acuerdo? Porque inclusive funcionan solos, FEDEN. Para los estudiantes, ni os lo podéis imaginar, claro, estudiantes de estos que no vienen nunca a clase, cuando tienen que hacer un tipo de esto, bueno, son lo más implicados. Ahora, para las maestros, profesores y profesoras del instituto, la orientadora o las maestras del colegio ordinario y auxiliares de educación, más aún, ¿de acuerdo? Porque son proyectos en los que sus chavales también salen fuera de la rutina, están conviviendo con otro tipo de alumnado. Entonces, solo veo la pena el poder contar con, yo si tuviera un poco más de aporte económico, igual, no sé. El cartel sí que habéis visto la primera vez, era un cartel que pudimos hacer con un PIDUZ, hicimos 3 carteles, los pusimos en los 3 centros, pero claro, es que es un rollo, los PIDUZ. No hay nadie aquí por hacer los PIDUZ, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Si queréis algo... Sí. Yo quería comentarte que lo siento porque me he tenido que ausentar, tenía una reunión de una comisión permanente, pero sí que bueno, lo que poco que he escuchado, que me pareció muy interesante y también así como compartir con Cecilia y bueno, y Eva también, con la asociación Down, también hacemos como bastante, pues eso, aprendizaje servicio. Hemos hecho una práctica este año con la asignatura de Transformación de Desarrollo, que por cierto se la tengo que mandar una medida para el SDS. Y bueno, trajimos a usuarios de la asociación Down aquí a la facultad, porque ellos hacen talleres que vienen todos los lunes por la tarde, pero a través de Jorge Arrués, que es un profesor asociado de esa facultad, pues hicimos eso, vinieron al aula en esa asignatura y hicimos talleres conversacionales entre los alumnos y los usuarios de la asociación Down, y resultó muy interesante. Claro, es que el contacto con personas con discapacidad intelectual, usuarios así ya adultos. Sí. Claro, y realmente es que los maestros nuestros, los de PTIAE, bueno, y de educación física, por ejemplo, al final ellos no trabajan en educación especial, hasta los 21 están allí, con lo cual los mismos que están hasta los 21 ahí, al día siguiente están en Atavis o en la asociación. Es como que es rico para las dos partes. Para las dos partes, sí. Es como que ellos, bueno, el feedback que dan ellos, bueno, la práctica que realizan, como que se sorprenden, también porque tienen otra idea previa de esa discapacidad intelectual y luego pues se dan cuenta de que realmente pues, pueden conversar muy bien con ellos, que tienen que empatizar y estar más sensibles, pero digamos que se sorprenden gratamente. Sí, es enriquecedora por todos lados. Es que aunque solo no diseñaras nada, solo la convivencia. Nosotros en Teruel con Atavi, por ejemplo, trabajamos mucho. Entonces, claro, al final ya empiezan a pasar los años y los maestros, los estudiantes que hemos tenido empiezan ya a estar situados en colegios, en instituciones. Entonces, al final, yo creo que como también recuerdan trabajar por proyectos, luego ellos mismos les hace clic y dicen, ostras, voy a ver si llamamos a tal y podemos hacer algún proyecto. Y es una ventaja de las ciudades pequeñas. Sí, por supuesto.
supuesto. ¿no? En que se tenga conexión entre pues, asociaciones o en Sí, pero sí, una clase también se tiene aquí mucho. Y fíjate el Teruel, el Lorea Fuertes, que está lejísimo del Teruel, pero claro, es que casi allí no van nadie en prácticas escolares y son los que más quieren que también vaya. Y ahí es un viaje en autobús, que nos lo pagamos cada uno de la universidad, pues alquilamos el autobús, alguna vez fuimos en coches, pero claro, por ejemplo, Lorea Fuertes tiene un Una interés. motivación y también es como otro encuentro, ¿no? El salir. Yo decía que antes alguien comentaba también, ¿no? La parte de salir, parece que hace convivencia. Claro, que yo también, llevamos en Teruel, por lo menos mi experiencia, 2 o 3 años, que sobre todo los grupos de segundo, los que cojo yo, hay muchas veces unos climas un poco raros en los grupos, en las clases. Y claro, yo sí que estos 2 años, que toda la clase de teoría, al final, el clima ese raro se mantiene, pero cuando ya tienes que hacer algún tipo de proyectos de estos, que tienen que cambia un poco al final del curso. Entonces yo creo que eso también repercute, porque luego van a hacer tercero. O la convivencia, pues claro, si tienes que ir todos una pasada un día a Andorra, a Teruel, y tienes que comer todos juntos, o imaginar a infantil que duermen en el gimnasio, que 2 años fueron allí, dormían allí. Pues al final creo que le va un clima también un poco más provechoso. Yo mi guerra es con el documento escrito. Tenemos una guerra muy buena. Sí. Muchas gracias por la experiencia. Nosotros hacemos aquí una cosa similar con Aspace, similar en el sentido de que vamos a con ellos a jugar, aprender de sesión de juegos. El tema de horarios, yo quería preguntar, ¿cuánto dura efectivamente la jornada que planteáis? Este tema de organizar el almuerzo, la comida con ellos, ¿cómo lo encajáis? La de Conectados por el Deporte Sí. dura la mañana entera. Lo que más me agobia a mí es la fecha, porque tienes que montar una fecha similar entre los centros, pero normalmente vienen a las 9:30 y se van a la 1, Vale. toda la mañana. ¿Metéis el almuerzo dentro? Sí, Para es que Conectados por el Deporte es que, joder, os podéis explicar la secuencia, pero es que, o sea, el día antes les llevamos las etiquetas con los nombres y con el grupo al que pertenece. Al día siguiente cada centro va al espacio que hemos cogido, normalmente las pistas de atletismo o el gimnasio. Les está esperando, si hay 24 grupos, imaginaros que habían esta vez, pues hay 24 estudiantes míos que van con un peto y cada uno tiene su nombre y su número de grupo, y ya le vienen formados los grupos mixtos, heterogéneos, y se encarga de él. Hacemos una actividad inicial, hay una lectura de manifiestos, luego empezamos a hacer las estaciones, cada vez que para la música cambian de estación, pero claro, en cada grupo yo tengo un estudiante de magisterio que los lleva. Que sí, que en ese grupo van a haber 2 de educación especial, 1 del instituto y 1 del colegio. También va a haber auxiliares de educación especial. Pero el guía se encarga de esa responsabilidad, que los va llevando de lado. A mitad de mañana hay almuerzo, después del almuerzo se vuelve a retomar y a la 1 hay una actividad conjunta que la diseñan los estudiantes, normalmente bailar, porque claro, en educación especial pues lo que más gusta es bailar. Entonces hacen una coreografía o paracaídas, cosas de estas, y a la 1:30 se van los estudiantes se van a sus centros, vuelven a sus centros. Claro, estamos hablando que tanto el Colegio de Educación Especial como el colegio, como el instituto, como la facultad estamos en la misma masa, ¿de acuerdo? Y el gimnasio o el pabellón, las pistas polideportivas están en medio también, por lo cual van andando. Pero tenemos esa dinámica desde que lo hizo Eduardo, el estudiante de trabajo de 5 grado, es que funciona sola, claro. Porque esto no tiene ni que dar un grito, porque como los estudiantes saben que tienen que buscar su número de grupo y su letra, y luego los estudiantes universitarios se cargan de ellos, funciona. Las actividades, pues unas mejores y otras peores, claro. Hacen diseños pero es que claro, la respuesta a un alumno que va en silla de ruedas, que no es autónomo, que no se comunica y que en el mismo grupo va con un alumno repetidor del primero de la ESO, pero bueno, eso todo se puede hacer. Te lo preguntaba porque aquí tienen, si existe el problema de transporte. No. Hasta las 10 no llegan los primeros, entonces... Nada, es que aquí sí que se dan todas las Luego el condiciones. almuerzo, que casi llegan y están ya almorzando. No, aquí se dan todas las condiciones porque es que de los 3 centros en 3 minutos andando están. Salen y entran. Y para el centro también está muy bien porque, claro, que como se pegan ahí 3-4 horas, me refiero sobre todo para los colegios y el instituto, van cambiando las personas que se están a cargo, pero es que no tienen que estar, en los casos de educación especial más marcados, los maestros y maestras están, claro, yo cuento con 60 estudiantes de magisterio y si me hace falta les pido a las de la tarde. Entonces, y para todo el mundo se apunta, ¿eh?
cuando hay una actividad de este tipo. ¿Alguna cosa Tenía más? que decir, los que no hayan hecho las prácticas, que decíamos a primera hora, no. Los que no hacen las prácticas, ¿no? Ya. Sí, sí. Bueno, yo con eso soy un poco flexible. Pero cuando hay que diseñar el proyecto, yo aviso, aquí viene todo el mundo a diseñar el proyecto porque tienen que llevar a cabo nada. Sí que hay un poco de problema que hay los estudiantes que no vienen. Tienen que hacer el portfolio, sé que también está como yo con el mismo portfolio, por ejemplo, en diversidad. Pues nada, hacen lo mismo pero en una situación que han vivido de exclusión imaginaria. No es lo mismo, no es igual para ellos, pero cada uno. Bueno, muchas gracias. Vale. Ojalá poder escucharte nuestro trabajo de muchas preguntas. De hecho, se me ha quedado algunas en el tintero, pero como tenemos el contacto, te las escucharé porque vamos un poco. Ya siempre yo sí cogido más tiempo. Agradecerte que hayas venido en persona, además de la facultad de Teruel. Y, bueno, por supuesto, también al resto de ponentes. Sí. Que vengo, es que soy de San Millanigo y vengo de San Millanigo. Que me pillaba